Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, estamos en Canal 31. Lo primero queremos felicitar al nuevo monarca, Felipe VI, que ha tomado posesión ayer. Y bueno, por supuesto, desearle lo mejor. Por supuesto, La Voz Responde declara manifestar nuestra lealtad al nuevo rey, por supuesto. Y para eso, para hablar del nuevo rey, para hablar de la monarquía en el sistema político, pues, bueno, de monarquía parlamentaria, en el cual nos incardinamos en nuestro país, tenemos a un catedrático que está en otras ocasiones y queremos el honor de que nos acompañe esta noche una vez más, y al que queremos, por supuesto, agradecerle muchísimo que haya venido expresamente a Ferrol a ello. Muy buenas noches, es Domingo Bello. Hola, muy buenas noches y encantado de estar aquí en Ferrol y en este caso en el primer día del nuevo reinado de Felipe VI, porque efectivamente, como bien decías, es un momento histórico. El discurso con el que inauguró su reinado fue muy completo, hizo hincapié precisamente en que, bueno, en la historia española de este siglo ha tomado posesión de su reinado constitucionalmente, aprobada ya la Constitución, porque hay que recordar que la persona del rey Juan Carlos fue designada como sucesor de la jefatura del Estado por el anterior jefe del Estado, y que incluso nos acordamos todos de aquel acto simbólico en el que su padre, don Juan, el conde de Barcelona, habiendo sido ya designado rey, el monarca Juan Carlos I, pues hizo un acto simbólico de cesión de la sucesión de la corona. En este caso han transcurrido más o menos de acuerdo con los parámetros constitucionales, porque el artículo 57 de la Constitución establece que una ley orgánica regulará las dudas que puedan surgir respecto de las renuncias, abdicaciones o cuestiones relativas a la corona. Lamentablemente no ha habido pues la posibilidad de desarrollar ese mandato constitucional, y hoy viernes el Consejo de Ministros ha tenido que bueno, pues llevar a cabo una normativa específica para aclarar algunos de los puntos y de los aspectos respecto del régimen jurídico, de aforamiento del monarca que abdicó, ¿no? Muy bien, pues Domingo Bello sabemos que tiene una gran sensibilidad jurídica, creo que también artística, pero bueno, en lo que atañe al derecho jurídica. Y bueno, pues como saben, pues dirigió por ejemplo la EGAP, Escuela de Administración Pública, es catedrático de Derecho, y yo no sé, al margen de las consideraciones que tendremos sobre el sistema político en España, las funciones que tendrá el nuevo monarca, ¿qué piensa Domingo Bello de cómo se ha llevado todo esto? Es decir, desde que abdica el anterior rey, don Juan Carlos I, hasta hoy mismo, que se aprueba por el Consejo de Ministros un poquito a prisa y corriendo la normativa de desarrollo. Quizá estas cosas habría que llevarlas con más pausa. Es normal en otros países del mundo que estas cosas se llevan con tal celeridad. Es decir, que yo creo que la Constitución, como pasó tras la muerte de Franco con la muerte de Robespierre, pues supuso un pacto colectivo en donde pues se reunieron los de un bando y los de otro, los que procedían de la oposición al franquismo y las propias cortes franquistas, para llegar a puntos de encuentro, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, de ahí salió el sistema de listas cerradas, que era propuesto prevalentemente por los partidos de izquierdas, todo hay que decirlo. A cambio aceptaron la inclusión del título segundo de la corona, una monarquía constitucional parlamentaria, y ahí yo creo que es hora de que el nuevo monarca esté mejor asesorado que el que durante 39 años detentó la Casa Real, porque al final yo creo que hubo una mala organización jurídica. Es decir, no tiene sentido que nos digan que el rey había tomado la decisión de abdicar en enero y que el tiempo transcurrido es suficiente como para establecer
una organización jurídica adecuada, sosegada, correcta, que puntualice los extremos que antes habíamos señalado sobre la condición, las facultades, las funciones, las atribuciones e incluso el régimen jurídico de responsabilidad del monarca que abdica. No se había llevado a cabo una ley general de la corona, valió en los artículos 56 y siguientes en el momento de aprobación de la Constitución, bueno, pues para salir al paso, pero ya en ese mismo momento la prevalencia del varón sobre la mujer, el régimen jurídico absolutamente anacrónico y fuera de lugar de inviolabilidad del rey, cuando justamente la Constitución determina que el rey, que todos los actos del rey son refrendados por el presidente del gobierno o por los ministros del gobierno en su caso, y que estos son los verdaderamente responsables. Por lo tanto, el rey como tal tiene una función fundamental, pero simplemente de representación, alta representación del Estado, es el símbolo de la unidad del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones del Estado, pero no tiene como tal funciones ejecutivas que hagan que sus actividades puedan determinar responsabilidades con consecuencia política, y por lo tanto no tenía ningún sentido el régimen de inviolabilidad, ni siquiera tampoco esa especificación de que no está sujeto a responsabilidad, porque ya lo dice más adelante la propia Constitución, que sus actos son refrendados por el gobierno. Bueno, de eso sí, debe ser domingo, luego comentamos un poquito más sobre esas funciones reales del rey, pero antes aclarar, dar la impresión de que incluso a lo mejor el tránsito del sistema predemocrático, el sistema del general Franco, al sistema democrático, casi con los problemas que nos llegaba, se ha hecho con más sosiego, ¿no?, al motor jurídico que esto, ¿no?, sabiendo que esto al fin y al cabo no ha fallecido nadie, con lo cual de alguna forma sí se podría programar. Sí, no, y fíjate que por ejemplo en la abdicación del Papa Benedicto XVI, pues a nadie se le planteó, se hizo una transición perfecta y nadie se planteó cuál sería el régimen jurídico de responsabilidad del Papa emérito. Aquí, en cambio, pues abrió además un debate que tampoco tiene sentido en ese momento, sobre la república, la monarquía, que se puede hacer en cualquier caso, porque simplemente son formas jurídicas de organización de la jefatura del Estado, una electiva, otra dinástica, pero que en todo caso tienen también consecuencias pues distintas en la organización. Aquí lo fundamental, lo que creo que un poco siguiendo el hilo de tus palabras iniciales interesa, es que hoy en día, en el siglo XXI, la monarquía no tiene ese origen divino, mitológico, clásico, sino que tiene su legitimidad en la Constitución, que fue aprobada por el referéndum de un 70% de los españoles, en donde se incluía precisamente que el rey es el jefe del Estado. Por lo tanto, esa legitimidad constitucional existe desde el punto de vista jurídico, y yo creo que, dado que es una institución singular en el siglo XXI, que intelectualmente pues es difícil de asumir que simplemente por una relación dinástica se pueda pasar un altísimo nivel de representación, tiene el fundamento último en que sea útil y sea ejemplar. Y ahí yo creo que, bueno, como ha sucedido en la última etapa, espero que el rey actual sepa, como él dijo en su discurso, oír, escuchar, dejarse aconsejar, estar pegado a la realidad social, porque el fundamento esencial de la monarquía y de que esté enraizada en el pueblo es que sea útil, que sea ejemplar, y que en definitiva los ciudadanos la perciban como sus consecuencias prácticas sean beneficiosas para la regulación de la vida social de la comunidad. O sea, que digamos que no solamente tiene que tener la legitimidad histórica que la reconoce la propia Constitución de la Corona, sino que de alguna forma el respaldo popular va a ser clave para la supervivencia de la institución. Una cosa, Domingo, que a lo mejor la gente se le está pasando un poquito desapercibida, es que ahora que ya tenemos nuevo monarca,
tenemos en principio princesa de Asturias, pero digo en principio porque por mucho que ya, ya le hayan atribuido ese papel de princesa de Asturias, pues tal y como está redactada la Constitución, sí que a merced de que no le nazca un hermanito. Bueno, no, en principio es yo creo que en teoría la Constitución establece el sistema hereditario con el orden de primogenitura, de representación, pero que bueno, en principio se puede llevar a cabo pues un estudio pormenorizado, porque bueno, entendemos que sobre la situación singular de la regla general de la Constitución se puede llevar a cabo una modificación adaptada a las realidades cuando la futura princesa de Asturias pues esté en condiciones de acceder al trono, o el príncipe de Asturias. Pero en todo caso, quizá ese no sea el tema más importante sobre algunos aspectos que creo que sí que interesa ahora en estos momentos, porque ha sido pues uno de los elementos también centrales del deterioro progresivo de la imagen, el de la ejemplaridad. Yo decía que son dos elementos fundamentales, el de la utilidad de la institución y el de que sea ejemplar. Y algunos comportamientos, lo dijo el propio rey en un discurso de fin de año, cuando señalaba que la justicia es igual para todos. Justamente el rey en la Constitución está al margen de la justicia por la inviolabilidad, pero además de eso ha habido comportamientos, lo ha dicho él, del marido o de la hija del anterior rey, que no habían sido pues especialmente singulares en cuanto a su ejemplaridad. De hecho, una de las consecuencias de la asunción del nuevo reinado es que ya no forma parte de la Casa Real pues el marido de la infanta hasta entonces, Cristina. Muy bien. ¿Se puede decir de todas formas, de alguna forma, Domingo Bello está poniendo bastante el acento en el tema de la ejemplaridad? Lo importante es que, por lo tanto, que goce de esa aceptación popular, que ven como un referente al monarca, pero quizás, Domingo, nos ha quedado muy impreso en la retina en la última etapa del anterior rey, ¿no? Quizás toda la primera etapa, ¿no? Ese tránsito que hubo del régimen predemocrático hacia el régimen actual, todo aquel papel que tuvo en el golpe de Estado fallido del general de Tejero, todo eso parece que queda como un poco olvidado, ¿no? Todos esos, digamos, buenos momentos del anterior reinado, y parece que casi lo que pesa más es el final, ¿no? Que ha sido bastante más pobre. Bueno, pero eso es absolutamente natural, bueno, pues sobre todo en un ámbito general del balance de una actuación pública. Una persona puede ser un magnífico profesional y evidentemente desde el momento en que, pues, por ejemplo, algún juez que ha sido apartado de la carrera judicial por prevaricación, pues eso no tiene nada que ver con que anteriormente haya prestado unos magníficos servicios. Yo creo que la ejemplaridad y la función de representación tiene que llevarse a cabo durante todo el periodo de actuación de la vida pública, teniendo en cuenta que yo estoy más cercano a nuestros televidentes, a las personas que están sufriendo todavía los problemas de la crisis, que a unos representantes públicos que, francamente, Juan, no les debemos nada. Es decir, es una altísima representación por la que están todos ellos bien pagados, y si lo hacen bien es como lo que está haciendo todo el mundo con las dificultades de llegar hasta fin de mes. Es decir, yo creo que el inicio de este nuevo reinado tiene que apartarse de ese cortesanismo que fue el origen de la caída del Imperio Romano. El emperador, obligado por el Senado, tenía que ir con un esclavo cuando le autorizaban a entrar en Roma, recordándole que era humano, que era mortal. Como eso al final pues terminó no gustándole, lo sustituyó por gente que simplemente
desde el entourage se dedicaba a adularlo y a decirle que todo lo hacía bien, y así terminó pues incendiando Roma, y era toda una maravilla. Y yo creo que, porque yo no soy ningún antisistema, que la mejor garantía de nuestra Constitución y de la configuración de la jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria y constitucional es, como dijo el rey Felipe VI, acercarse a la ciudadanía y escuchar lo que piensa. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. De todas formas, vamos a aclarar a Domingo Bello que nunca llegaremos a pensar que Domingo Bello Janeiro es un antisistema. Hacemos una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida.